Hola, muy buenos días. Estamos en FM 99.7 Radio Río, radio institucional organizada. Somos alumnas y alumnos del sexto año de comunicación de la Escuela Secundaria número 6, Jorge Luis Borges. Hoy vamos a realizar un programa especial de 43 años del golpe de Estado de 1976. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue el último de la larga serie que tuvimos en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y este último, el de 1976, al que nos vamos a referir, que ocurrió en un contexto marcado por el ascenso de distintos regímenes militares en América Latina. Una enumeración de estos golpes producidos podemos encontrar en el libro de la escritora y periodista Estela Caloni, Operación Cóndor, Pacto Criminal. Allí precisa la autora que existía una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina. El general Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay, cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de João Goulart en 1964. La tradición del golpe tras golpe llevó a Bolivia a la dictadura de Hugo Banzer en 1971. El golpe del general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en Chile terminó con el experimento socialista de un gobierno elegido democráticamente y derrocó al presidente Salvador Allende, que no se rindió y murió en la casa gubernamental destruida por los bombarderos. Ese mismo año, la prolongada democracia en Uruguay culminó con el presidente Juan María Bordaberry, aliado con los militares. Cerró el Congreso y puso al país bajo la dictadura. Vemos entonces como esta serie de dictaduras establecidas en los países de nuestra región permitió lo que se llamó el Plan Cóndor, que fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur, que funcionó desde mediados de la década del 70 hasta iniciados los años 80, para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. Estos hechos fueron comprobados porque en nuestro país se llevan adelante los juicios para establecer las responsabilidades de los crímenes cometidos. Y fue así que el Poder Judicial argentino dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas más allá de las fronteras. El avance de los juicios en nuestro país es muy importante, porque debemos establecer las responsabilidades que fueron de muchos actores. Por eso, desde hace unos años que hablamos de dictadura cívico-militar, porque hay responsabilidades civiles como empresarios, medios de comunicación, a los que nos vamos a referir luego. Porque el golpe de Estado cívico-militar implantó un modelo liberal y desindustrializador. La estructura económica y social del país se transformó profundamente. La apertura comercial y el dólar barato provocaron la entrada masiva de productos importados, generando el colapso de la industria nacional ligada al mercado interno. Las fábricas cerraban mientras se multiplicaban los negocios financieros y especulativos. El salario real de los trabajadores cayó abruptamente y comenzó un proceso de concentración de la riqueza que generó un sector cada vez más enriquecido en desmedro el sector popular, que vio disminuido drásticamente su ingreso. El endeudamiento externo creció sin pausa. Sin embargo, a pesar de la represión y la violencia, hubo organizaciones y personas que hicieron frente a la dictadura denunciando los crímenes y las graves consecuencias de las prácticas económicas implantadas. Fue así que un comando conjunto de las tres Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército planificaron y ejecutaron un sistema represivo clandestino subordinado al resto de las fuerzas de seguridad, la Gendarmería, la Policía Federal y todas las policías provinciales, entre ellas la bonaerense. El objetivo central del plan represivo era la persecución, detención y eliminación de aquellos ciudadanos que participaban activamente en la construcción de un proyecto del país radicalmente diferente y de aquellos que se oponían al régimen. Este plan represivo planificado y ejecutado por el gobierno militar se denomina terrorismo de Estado porque hizo uso de los recursos estatales y del poder que otorga su ejercicio. Pusieron todo el aparato del Estado al servicio del régimen e incluso en las escuelas se desplegó la persecución a los posibles enemigos políticos. El Poder Judicial, con excepciones particulares, fue cómplice y silenció los crímenes. Secuestros y desapariciones forzadas de personas, asesinatos, encarcelamiento, tortura, exilio y censura fueron sus instrumentos directos de coerción. Los operativos eran clandestinos, estaban a cargo de grupos de tareas que se componían de agentes sin uniforme y circulaban en autos civiles. Los secuestrados eran llevados a los centros clandestinos
clandestinos de detención, lugares donde se los sometía a interrogatorio bajo las torturas más crueles y condiciones de vida infrahumanas. Luego de un tiempo de detención, se decidía el destino final de las víctimas: la liberación, la cárcel o la muerte. Las víctimas eran fusiladas, enterradas en tumbas de NN en los cementerios de la zona o arrojadas desde aviones al mar, vivas y anestesiadas para que no pusieran resistencia. En miles de casos, ante la falta de aparición del cuerpo y el desconocimiento de sus familiares de lo sucedido, la desaparición, que comenzó en el mismo momento del secuestro, se perpetúa en el tiempo hasta nuestros días. Los organismos de derechos humanos estiman el número de desaparecidos en 30.000. El miedo, el disciplinamiento, el silencio, el vaciamiento y la inmovilidad política, sindical, social y cultural fueron sus efectos principales. Los organismos de derechos humanos, muchos de los cuales nacieron como resultado del accionar de los familiares de las víctimas, junto con el movimiento obrero, lideraron la oposición al régimen. En el exterior, los exiliados hicieron una fuerte campaña internacional denunciando ante el mundo entero las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Hacia 1982, las fuertes tensiones internas dentro del cuerpo militar, las crisis económicas que se expresaban en aumento de la inacción y de la recesión, debilitaron al régimen. La oposición política crecía y comenzaba a movilizarse masivamente. El 30 de marzo de 1982, el movimiento obrero realizó una histórica movilización a nivel nacional bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo. En ese contexto, el entonces presidente Galtieri resolvió tomar las Islas Malvinas y declarar la guerra a Gran Bretaña. La derrota dejó un saldo de más de 600 muertos y terminó con las expectativas del régimen militar de perpetuarse en el poder. En ese marco, la acción colectiva de resistencia del movimiento de derechos humanos tuvo gran incidencia en la transición democrática, iniciada en 1983. Su expresión más directa fue el informe de la CONADEP y el juicio a las juntas militares en 1985. Allí se comprobó que las denuncias realizadas por los organismos de derechos humanos por las acciones represivas de la dictadura eran reales y se pudo construir la naturaleza y práctica del terrorismo. Si bien el desarrollo de estos procesos judiciales fue reconocido y se constituyó en una referencia en la lucha por memoria, verdad y justicia, prontamente encontró sus límites. Entre 1986 y 1987, la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, la lucha del movimiento de derechos humanos mantuvo vigente el reclamo de justicia. Recién en 2003, esa demanda se tradujo en la anulación de ambas leyes por parte del Congreso y permitió reabrir los juicios por crímenes de lesa humanidad, que siguen llevándose adelante a lo largo y ancho del país. Y eso marca la diferencia, ya que en Argentina, memoria y verdad y justicia son los pilares para decir seriamente nunca más. Y en ese camino de verdad y justicia se intenta establecer las responsabilidades empresariales durante la dictadura cívico-militar. Los primeros rastros de la responsabilidad empresarial en delito de lesa humanidad son identificables. En los inicios del proceso de memoria, verdad y justicia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, y el juicio de las juntas registraron testimonios de trabajadores que habían protagonizado conflictos laborales y que señalaron la responsabilidad de dueños y directivos de las empresas de sus secuestros. Te escucho hablar de lesa humanidad y es bueno explicar de qué se trata. La categoría de los delitos de lesa humanidad o de crímenes contra la humanidad se fue construyendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Conforma una de las categorías de los delitos definidos por el derecho internacional que puede generar responsabilidad penal sobre la base de las propias reglas del ordenamiento jurídico internacional. Fue la experiencia del nazismo la que impuso su surgimiento en la escena internacional al constatarse la posibilidad del Estado que se volviera contra sus propios ciudadanos. Se declaró una guerra, se elaboraron teorías para justificar el exterminio y se utilizaron medios tales como torturas, homicidios, secuestros, allanamientos. La magnitud del espanto en plena mitad del siglo XX hizo que se relacionara mediante instrumentos que permitieran sancionar de un modo contundente a quienes cometieran esos actos para que no se repitieran. Los exterminios continuaron durante el siglo XX y lamentablemente persisten. Estos episodios
episodios han demostrado que no es necesaria una guerra para que exista un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. El delito de lesa humanidad se va configurando entonces con algunos elementos particulares que le dan el carácter excepcional. No se trata simplemente de un homicidio o de torturas o de secuestros aislados, sino de una planificación sistemática y organizada de atacar a la población civil. A pesar de que los crímenes de lesa humanidad puedan ser cometidos también en tiempos de guerra, en general son el producto del establecimiento de un Estado totalitario que se propone el exterminio de sus opositores. No son habitualmente cometidos contra la ley, por el contrario, en muchos casos se invoca una norma que los respalda. Muy bien por la explicación, que cualquier oyente podrá ahondar. Es bueno recalcar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, es decir que no hay un tiempo de vencimiento para su investigación. Pero volvamos a las responsabilidades empresariales durante el último golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. En 1984, el informe Nunca Más, elaborado por la CONADEP, registra la existencia de un centro clandestino de detención en los conventillos en los que vivían los trabajadores del ingenio La Fronterita en Tucumán y el testimonio de los obreros de Acíndar en Santa Fe, que da cuenta de la participación de la empresa en la represión y del funcionamiento de un destacamento policial que fue usado como centro clandestino de detención. En 1985, la sentencia del juicio a las juntas, primera comprobación judicial del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura, logró determinar los secuestros de varios trabajadores de Mercedes-Benz. La represión a los trabajadores también fue puesta de manifiesto en testimonios brindados en los juicios por la verdad. En 1998, un trabajador de Alpargatas explicó que fue secuestrado durante una huelga y que los policías que se lo llevaron le dijeron que lo tenía que acompañar porque había una denuncia de la fábrica de Alpargatas. Las investigaciones del secuestro y desaparición de trabajadores de las empresas Ford y Mercedes-Benz comenzaron en 2002, por los primeros pasos de la reapertura judicial de las causas por delitos de lesa humanidad, luego del periodo de impunidad que se había iniciado a mediados de los años 80 con las leyes de obediencia debida y punto final. En ambos casos había ya gran cantidad de elementos que apuntaban a directivos de las empresas. Durante la transición democrática, las Fuerzas Armadas fueron identificadas como el principal actor responsable del terrorismo de Estado. Desde la década del 90 y con más impulso a principios del 2000, se instaló públicamente como una clave central de este proceso la responsabilidad en los hechos de sectores de la sociedad, la prensa, la iglesia y la clase política. En la última década, la consolidación del juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la reconstrucción de la verdad permitieron avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades de sectores civiles. Podemos mencionar el caso Acíndar, donde dentro de la planta funcionó un centro clandestino de detención y un destacamento policial. Los directivos de la empresa señalaron a los trabajadores que debían ser secuestrados y proveyeron a los militares fotografías de sus fichas personales para que pudieran identificarlos. A fines de 1975, la empresa había ordenado a sus operarios que realizaran el trámite para sacar la cédula de identidad de la Policía Federal y que se tomaran fotografías para renovar el carnet de fábrica. Esas fotos terminaron usadas por los militares para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestro y allanamiento. Acíndar puso a disposición de las fuerzas represivas medios de transporte y sus instalaciones. En su planta funcionaba un destacamento policial y en los albergues de solteros de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. A este lugar fueron conducidos algunos secuestrados y allí mismo torturados. Algunas de las víctimas, además, fueron secuestradas en lugares en los que solo el personal directivo de Acíndar sabía que se encontraban. La causa Ford, donde ya existieron condenas. El 11 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a 2 ex jefes de la planta de General Pacheco de la empresa Ford como partícipes necesarios de detenciones ilegales y tormentos. Se trató de un hito en la sanción de la responsabilidad civil contra el terrorismo de Estado.
En la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad podemos mencionar en la zona noreste argentino a Ingenio Concepción, Ingenio La Fronterita, Ingenio Ledesma, Minero Aguilar, La Voz del Norte. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, capital federal y sur de Santa Fe, podemos mencionar, además de la citada Sindar, Dálmines y Derca, Astilleros Astarza y Mestrina, Edasur y Catáneo. Ford, que como dijimos fue la primera responsabilidad juzgada con condenas para los autores, Mercedes-Benz, juicio que está con demoras pero debe comenzar, Grafa y Grafanor. En la zona conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad está la empresa Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Petroquímica Sudamericana, Swift, Planta Berizo, Alpargatas, Molinos Río de la Plata. En la zona centro argentino está la responsabilidad de Fiat. En la zona nordeste argentino tenemos Las Marías. En la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad en delitos de lesa humanidad de Loma Negra y la nueva provincia Diario de Bahía Blanca. Me da justo pie para señalar en este programa a 43 años del último golpe cívico-militar en nuestro país, que podemos referirnos a lo que sucedía con los medios a los dichos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, que a poco de transcurrido el golpe de Estado se manifestaba satisfecha por el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa. Y si esto resulta poco, en octubre de 1976, sus directivos manifestaron ante la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que la libertad de expresión en la Argentina era una realidad. Como mencionabas anteriormente, la responsabilidad de la nueva provincia, su dueño es Vicente Mazot, donde desaparecieron los militantes sindicales, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas, Enríquez Henrich y Miguel Ángel Loyola, participantes y conductores del paro de todos los trabajadores del ya grupo multimedia liderado por la nueva provincia, que involucró tanto al sector de la televisión como al de la prensa, contra la decisión unilateral de la empresa de desconocer el acuerdo alcanzado en las negociaciones colectivas. El diario La Nueva Provincia no solamente durante la dictadura se ocupó de encubrir fusilamientos mediante comunicados, sino que también publicaba fotos que solo los servicios de inteligencia tenían, comprobando su lazo directo con los dictadores. Es necesario destacar cómo fue posible también el silencio de la prensa, de los crímenes que se cometían. En la madrugada del golpe fueron convocados a la Casa de Gobierno los directores de los principales medios gráficos de la ciudad de Buenos Aires. Allí se les informó cómo funcionaría el servicio gratuito de lectura previa, un eufemismo para referir al régimen de censura institucionalizado que desde ese mismo día funcionó en la Casa Rosada. También se les entregó una nueva cartilla que especificaba términos y temas prohibidos. El 24 de marzo de 1976 también se dio a conocer el comunicado número 19, por el cual la Junta hizo saber que sería reprimido con la pena de reclusión al que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara comunicados o imágenes provenientes o atribuidos a asociaciones ilícitas o a personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo, y con reclusión de hasta 10 años al que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Pero un influyente legado de la dictadura que tuvo vigente muchos años durante nuestra democracia fue el Decreto Ley 22.285, promulgado con la firma de Videla en 1980, hasta la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Ley 26.522. El Decreto Ley dictatorial discriminaba y prohibía prestar servicios audiovisuales a personas físicas o jurídicas, sin fines de lucro. Es decir que nosotros, con el Decreto Ley dictatorial, que recién en 2009 fue reemplazado por una ley de la democracia como lo es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, no podíamos tener una radio escolar, porque solamente los prestadores, los licenciatarios, tenían que tener fines lucrativos. Es decir, para la dictadura de comunicación no era un derecho humano de todos, sino un negocio de pocos. Pero hablemos de papel prensa, que fue la gallina de los huevos de oro. Para los medios gráficos
gráficos que se la quedaron, y por eso fueron esos diarios los que callaron desde sus propias páginas, porque decidieron ser socios y beneficiarios de ese gran negocio junto al Estado terrorista. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo, la presión de la Junta de Comandantes sobre la familia Greiber, accionista de papel prensa y celulosa, fue en aumento y se redobló luego de la muerte de David Greiber en un nunca aclarado accidente aéreo en México. El 2 de noviembre de 1976, el gobierno militar forzó a la viuda de Greiber, Lidia Papaleo, a firmar el proboleto de venta de las acciones a la empresa Fappel, conformada por Clarín, La Nación y La Razón, quienes pagaron $8.300.000 por papel prensa, 3 veces menos que el valor estimado en ese momento. 10 años después, la compañía estaba evaluada en $250 millones. Ese fue el regalo y el trampolín con el que los principales diarios Clarín y La Nación construyeron su poder político empresarial, callando los crímenes y formando parte de maniobras extorsivas para quedarse con la empresa, como lo asegura Lidia Papaleo. Para ir concluyendo este incompleto programa radial, desde nuestra emisora, la FM 99.7 Radio Río, radio institucional organizada, a 43 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos también agregar que existió una lista negra de actores, artistas, cantantes, músicos, poetas que fueron censurados. El golpe de Estado se ocupó de amputar todo proceso cultural fundamental para la vida de nuestro país. Así, temas musicales fueron prohibidos al igual que sus compositores. Actores prohibidos, películas prohibidas, formaron parte de la gran censura. Pero como bien expresó el periodista Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. La mayoría de los desaparecidos fueron trabajadores. La responsabilidad empresarial estuvo en sacarse de encima a quienes peleaban por sus derechos para mejorar sus condiciones laborales, para mejorar sus salarios. Así lograron barrer con derechos laborales, lograron instalar la desigualdad, rompiendo todo tejido colectivo organizacional. Hoy nuestro compromiso es por una democracia más justa a 43 años del golpe de Estado que es necesario, se refunde dando el combate contra una miseria planificada y un endeudamiento externo feroz al que nos han sumergido quienes nos gobiernan y que atenta contra nuestra soberanía. Por último, debemos mencionar el material utilizado para el guión radial de nuestro programa, que fue sustentado en el libro Operación Cóndor, Acto Criminal, de Estela Caloni. También utilizamos y leímos en forma completa material distribuido por la Comisión Provincial por la Memoria, el informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina, el programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que en 2015 presentó el informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, Represión a Trabajadores durante el Terrorismo, al que también nos referimos el libro Derechos Humanos, Justicia y Reparación, de Ricardo Lorenzetti, y Alfredo Jorge Kraus, el libro Cuenta Pendientes, Los cómplices económicos de la dictadura, de Horacio Berbisky y Juan Pablo Bolagi, tomando el capítulo titulado Medios, Discurso Único y Negocios a la sombra del terrorismo de Estado, escrito por Damián Loretti, y utilizamos un fragmento de Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Hicimos posible este programa en FM 99.7 Radio Río, radio institucional organizada a los siguientes alumnos de sexto comunicación de la Escuela Secundaria Jorge Luis Borges: Marina Delfanti, Federica Williams, Rocío Capa, Jamín Melo, Ana Sol Gorosito y quien les habla, Juan Cosería.